escucho pasos, parece. Vamos a comenzar. A la roca más alta que yo. Oye mi oración. Oye mi oración. Desde el fondo yo clamo a ti. Tu paz me guiará a la roca más alta que yo, porque has sido
Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están desde la casa viendo este estudio, Padre, por aquellos que no pudieron venir, por aquellos que quizás tuvieron un problema en el último minuto, para que también tú estés en medio de todo eso, Señor. Y te pedimos una bendición también especial para aquellos que están acá en esta tarde. Sé que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor. Amén. Y a nuestra congregación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nunca estamos listos. Bueno, y bueno, los que pudieron venir, estamos ahí en medio de todas estas cosas que se están extendiendo. No sé si todos supieron lo que el ataque de Estados Unidos a Israel. Y hoy día estuve hablando largamente con un amigo. Él fue la mano derecha de Cristian Casanova del Movimiento Revolucionario de Cristo. Y me contó como uno de los movimientos que salió de ahí, el pastor que al final tenía una iglesia grande y después le fue bastante bien en todo aspecto, había partido con el Señor, alrededor de 70 años. El Pato también lo conoce. Pero me enteré de más muertes, también de un amigo de los 70, que fue como de la época de los hippies de los 70. Él no era cristiano, pero partió hace poco y le alcanzaron a predicar del Evangelio de la Salvación. Sin duda que estamos en momentos coyunturales, estamos en medio de toda una guerra espiritual desatada. Y es importante que nosotros mantengamos la fe en medio de toda esta serie de cosas. Y nosotros como congregación, bueno, nos hemos enfrentado con esta situación de no tener un local y es algo que nos limita, pero a la vez sabemos que la iglesia va más allá que un local. Hoy día vamos a seguir con el libro de Apocalipsis y es bien interesante lo que vamos a hablar hoy día, porque está relacionado con todo este contexto de estas cosas que están pasando, de esta guerra en Israel, de esta intervención de un ataque de Estados Unidos a Irán. Eso es una cosa, hay una serie de cosas ahí involucradas, por lo tanto es bueno. No podemos saber todo, pero sí podemos saber que Dios tiene un plan para nosotros. Vamos a orar y vamos a empezar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, estamos acá, Señor, y, y te necesitamos mucho. Cada día te necesitamos más, Señor. Necesitamos dirección, necesitamos fortaleza, Señor. Rogamos por los que están enfermos, Señor, por las cosas que vienen de espirituales, Señor, esas enfermedades que vienen del infierno, Señor, esas cosas que están ahí en medio, Señor, toda esta como enorme oposición a quienes creemos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, empezamos eh, el capítulo 4, en el versículo 1. Voy a leer el versículo 1 y después voy a hacer una introducción. Dice: después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Estudiamos las 7 iglesias eh, de Apocalipsis. Estas 7 iglesias son, el número 7 es un número divino, el número 7 representa a Dios. Es como la totalidad de la iglesia y vemos nosotros diferentes formas, diferentes
iglesias que están caminando en fe, otras que se han apartado totalmente, otras que necesitan corregir algo. Y después de esto llama la atención que salta el escritor a esta adoración celestial y también desde el punto de vista de que le dice que, que después de esto es como que hablara de todo el periodo de la iglesia. Hay una cosa que está pasando dentro del mundo de la teología cristiana y es que lo que se pensaba y que la mayoría de la iglesia pensaba acerca de los últimos días, hay como una reinventación o no sé si esa palabra existirá en realidad, o una reinterpretación acerca de los sucesos finales que le llaman escatología, que son los sucesos finales. Y una de las cosas que se está ahora cuestionando mucho es si realmente hay un rapto pretribulacional, un rapto antes de los 7 años de tribulación, que se basa en el libro de Daniel, donde dice que el anticristo hace un pacto con, con los judíos y el mundo musulmán, o islam, más bien más del islam, un pacto de 7 años de paz y que se logra la paz. Y que en medio de eso el anticristo toma el control de un mundo en caos. Y esto es bien interesante porque antes la mayoría de la iglesia, llamemos Asamblea de Dios, Bautista, movimientos que existían, todos pensaban que la iglesia no iba a estar durante el tiempo de la tribulación. Y acá, cuando dice que después de mostrar toda la historia de la iglesia, Juan sube al cielo, dice que se le muestra una puerta y una voz que le dice que suba y que después le va a mostrar todas las cosas que van a suceder después de la historia de la iglesia. Este versículo es uno de los versículos que apoya la posición de que la iglesia no va a estar bajo la tribulación. Ahora, no es un versículo tan directo, esto lo quiero dejar claro, no es tan directo porque los que atacan la posición de que la iglesia realmente no va a pasar por la tribulación, dicen que eso no es algo tan directo. Pero si ustedes tienen sus Biblias y se dan cuenta que estuvimos hasta el capítulo 3, se habló el mensaje, primero Jesucristo se revela, que es lo principal en el libro, después está el mensaje de las 7 iglesias, y del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 19, ustedes se van a dar cuenta de algo, y es solamente mirarlo. No aparece mal la iglesia, no se nombra la iglesia. O sea, y esto creo que está en medio de una guerra espiritual, o sea, a ese nivel se lo estoy diciendo. No se nombra la iglesia, pero fíjense esto que es muy interesante. Todo lo que se relaciona con lo que es la gran tribulación tiene como centro Israel. Tiene como centro Israel. Recuerden, los preteristas o parcialmente preteristas dicen que Israel quedó fuera del plan de Dios cuando rechazó a Jesucristo. Ellos incluso llegan a decir que estamos viviendo el milenio y que Cristo está reinando en este mundo desde el cielo. O sea, ¿cómo podemos pensar que estamos en un milenio? Si en un milenio dice que es un tiempo de paz, de justicia, que incluso los animales van a comer hierba, que van a no fumar hierba, sino que comer hierba. Entonces, ¿cómo podemos pensar que este es un mundo que Cristo está reinando y que estamos en un tiempo de paz? Anda y trata de meterte en una jaula del león, hacerle cariño. A ver qué va a hacer el león, sobre todo si no le han dado comida. ¿Para qué te cuento si estás un poquito cedido de peso? O sea, ni siquiera te arriesgues a entrar. El león te va a morder, porque eso todavía no ha llegado. Pero lamentablemente, y esto es algo que es muy lamentable, hoy en día es una de las épocas en que menos se estudia las escrituras en el poder del Espíritu Santo con un discernimiento que es un discernimiento espiritual. Tenemos dos tendencias, una que es la teológica, donde todos defienden posiciones en base a teólogos que tienen muchas maestrías y han estado en muchas universidades y que están negando casi todo lo que la Biblia enseña. Y por otro lado, personas que dicen, apóstoles y profetas, que dicen que ellos van al cielo, van al infierno, pero no van a la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia y cuando nosotros miramos la Biblia y nosotros decimos, Señor, quiero que tu Espíritu Santo me revele lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar claramente un mensaje para nosotros.
Y podemos también entender que la, la doctrina del rapto de la iglesia fue una doctrina principal en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo pensaba que el rapto iba a ser en su época. Y muchos de los que realmente están ahora, y muchos de los que ahora están oponiéndose a la doctrina del rapto, dicen que la doctrina del rapto la inventó un jesuita por ahí por 1700, pero no es así, es falso. Lo que pasó es que durante todo el tiempo del catolicismo romano no se leyó ni se estudió la Biblia. Recuerde, la Biblia solamente la podían leer algunos sacerdotes, los más cultos, los que conocían el latín podían leer la Biblia y las pasaron al latín. La gente no leía la Biblia. En la Edad Media la gente no podía leer la Biblia, no estaba en los idiomas de cada país, no estaba en esto ni idiomas, ni dialectos, porque los idiomas van cambiando con el tiempo, no se leía. El pueblo era totalmente ignorante de las escrituras. ¿Y qué es lo que hizo el catolicismo romano? Piensen, año 400, Constantino, hasta 1500 y tanto que vino la reforma. ¿Cuántos años son? Casi un siglo, si no me equivoco, más de un siglo, si no se equivocan, de ignorancia de lo que la Biblia enseña. Solamente la tenían los sacerdotes que leían latín y estaba en latín, y la misa era en latín, la gente no entendía lo que se hablaba. Y una de las cosas por qué no enseñaban doctrinas bíblicas era porque ellos querían tener un reino en la tierra. Ellos querían reinar, el Papa iba a ser la cabeza de la iglesia o el vicario de Cristo, iban a tener el control no solamente de Europa. Recuerden una cosa, las cruzadas. ¿Quién conoce lo que son las cruzadas? Las cruzadas. Ir al Medio Oriente, recuperar Jerusalén y tener un mundo bajo el control del Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Que cuando vino la reforma, que tuvo cosas buenas y cosas malas, una de las cosas buenas, que yo creo que es la mejor, porque hay otras cosas bastante cuestionables, es que la Biblia se empezó a pasar al idioma de cada país. La primera Biblia que se hizo fue en Alemania. ¿Recuerdan Gutenberg, el que empezó con la imprenta? Ayúdenme cuando se me van las cosas, con la imprenta. Él lo primero que hizo fue poner la Biblia en el idioma alemán, pero después vino el idioma español, Casiodoro de Reina, el idioma, en todos los idiomas. Y cuando la gente empezó a estudiar la Biblia se dio cuenta de algo, existía escatología y existía un libro que es Revelación. Cuando empezaron a leer Revelación, que es Apocalipsis, algunos como Lutero y algunos como Calvino, casi todos y Zwinglio y Melanchthon y casi todos, porque eran muchos los reformadores, que no pensaban todos iguales, algunos llegaron a pensar esto, que en ese momento en que se empezó a leer la Biblia y la gente empezó nuevamente a descubrir el cristianismo tal como es, había llegado el fin. Y ellos pensaban que Roma era la gran ramera de Apocalipsis, que de acuerdo a las escrituras yo creo que es. O sea, es impensable que no sea la gran ramera de Apocalipsis Roma, el catolicismo romano. Es impensable que no sea así. Por todo lo que enseña ahí vamos a llegar en algún momento ahí. Y ellos pensaron que el Papa era el anticristo y que el Señor iba a venir. Ellos pensaron eso. Pero los que empezaron a estudiar la Biblia y empezaron a buscar del Espíritu Santo, porque recuerden, nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo. O sea, nunca dejen de pensar en eso. O sea, si tú ves una escuela de escatología donde al Espíritu Santo ni siquiera te lo nombran, sino que te nombran el instituto de tal lugar, la universidad de tal lugar, el profesor tanto, este otro profesor, y no te nombran el Espíritu Santo, yo te puedo asegurar que la mayoría de eso va errado. Va errado porque ellos eliminan todo lo sobrenatural del mundo cristiano. Por eso que ellos van a caer en el engaño del ecumenismo. Porque no creen que el Espíritu Santo es quien realmente hoy en día nos da entendimiento y revelación de la verdad. Y la verdad es la Biblia. Eso hablaba hoy día con mi amigo, que hablaba lo mismo, me decía, mira, lo que pasa es que ya no están estudiando Biblia. No están estudiando Biblia. No están estudiando Biblia. La Biblia te lo dice. Y se empezó a descubrir, no anoté los nombres, pero ya hace 1600 ya estaban diciendo que no, que todavía
Porque también otra cosa que creyeron los reformadores es que Israel estaba fuera del plan de Dios. Y algunos reformadores odiaron a los judíos. Por ejemplo, Lutero. Lutero odiaba a los judíos. Y muchos reformadores odiaban a los judíos. Entonces empezaron algunos a decir, oye, no, todavía no es el fin. Porque Israel tiene que restaurarse en forma como país. Lo dicen las escrituras. Y además viene un rapto. Primero la iglesia se va. Y hubieron algunos. Entonces no es un invento de un católico jesuita, no es así. Por ahí por 1800, Sir Robertson, el que escribió El príncipe que ha de venir, que era un oficial inglés de Scotland Yard, escribió un libro maravilloso acerca de que Israel tenía que restaurarse como nación. Muchos creyeron, pero también otros no creyeron. Porque ¿cómo se va a restaurar una nación? Es como que nosotros pensáramos que de un día para otro el pueblo Ona renaciera en el sur y tuviera una tremendo... Es un pueblo que está extinguido casi. Están solamente mezclados algunos. Pero Israel volvió. Entonces es importante recordar que cuando nosotros miramos este versículo y donde dice que después de mostrar toda la historia de la iglesia, ¿por qué se muestra las siete? ¿Por qué son 7 iglesias? Porque 7 es el número de Dios y tiene que ver con completar y totalidad. Entonces, cuando hay totalidad, dice, esta es la historia de la iglesia. Ahora viene otra historia. ¿Y cuál es la historia que viene? Es la historia de la redención de quién. ¿De quién quieren ustedes? Mayormente de Israel. Mayormente de Israel, aunque también va a haber, también Dios le va a dar la oportunidad a la gente que no se fue en el rapto, pero mayormente de Israel. ¿Por qué? Porque Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué Israel no va a ser borrado del mapa ahora? Uno, ¿por qué lo puede decir con seguridad? Porque no es el tiempo en que Israel va a sufrir toda la persecución del mundo entero y de los ejércitos del anticristo. Acuérdense de algo, que va a venir un antisemitismo brutal y salvaje, o sea, van a odiar a los judíos. Mira, piénsalo. ¿Se han dado cuenta con quién está el mundo ahora en esta guerra? Están con Palestina. Marcha por Palestina, marcha en Europa por Palestina, marcha acá, marcha de gay por Palestina cuando los islamitas van a matar a los gays, los van a matar. ¿Sí? Ellos consideran que eso es algo que no se puede tener. Vamos a hacer un welcome, bienvenido. Entonces, fíjense qué interesante esto. Nosotros tenemos ya el germen del antisemitismo en todas partes, incluso nuestro país, y no voy a decir nuestro presidente, pero el presidente que hay ahora, imagínate, hablar directamente en contra de Israel y a favor de Palestina. ¿Saben lo que significa eso? Juicio sobre Chile. Juicio sobre Chile. Si acá tenemos que dejar claras las cosas. Y uno puede decir, me voy a ir de Chile, me voy a ir a otro país. ¿En qué país apoyan a Israel? Mataron 1500 personas el Islam, estos de Hamas que se metieron y mataron niños, torturaron niños, violaron mujeres, mataron una cantidad de gente. Apenas lo hablaron un día. Ahora, una que otra han caído bombas de Israel, aunque siempre tiran las bombas los israelitas a lugares que son militares, pero han muerto inocentes, sí. Pero mucho menor cantidad que los que hicieron los palestinos, porque los palestinos, ellos matan, como forma de terrorismo, matan a los inocentes. Pero el mundo está en contra de Israel. El genocida es Israel. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver claramente en esto? Que cuando acá está diciendo que se le muestra después de la historia de la iglesia lo que va a venir, le están diciendo a Juan, ahí se acaba la iglesia, se acaba el tiempo de la gracia y comienza el tiempo en que Dios va a tratar con Israel. ¿Cómo le llama la escritura? La escritura de este tiempo, el día del Señor o el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué le llama el tiempo de angustia de Jacob? Porque principalmente Israel va a estar en el centro de eso. Entonces ahora no va a ser exterminado Israel, porque falta todavía que se revele el anticristo, que hay un pacto de no paz y falta algo que para nosotros es muy importante, que es el rapto de la iglesia. Antes de los 7 años de tribulación, como se creyó siempre, pero ahora saben ustedes, hablemos como del 100% de la iglesia, ¿saben ustedes cuántos más o menos creen en el rapto de la iglesia? Una cuarta parte de la iglesia. Pero uno podría decir, qué pena, por un lado es una pena, pero por otro lado,
entendemos algo, siempre fue así. Recuerden a Noé, nadie creyó a Noé. Recuerden, mira, nunca Dios ha castigado al justo con el impío. Sacó antes del tiempo de Noé, sacó a Enoc, fue traspuesto, que es un tipo de rapto, fue llevado al cielo. Sacó a Noé y a su familia antes que viniera el juicio. En Sodoma sacó a Lot. Nunca Dios ha juzgado al justo con el impío. Y el tiempo que viene, que es el tiempo de angustia de Jacob, pero también un tiempo de condenación y de juicio sobre el mundo. ¿Ustedes creen que todas estas personas que están haciendo todas estas maldades, los que promueven el aborto, saben que el aborto es una cosa terrible? Es mucho más terrible de lo que pensamos. Cuando estaba escuchando, alguien me estaba hablando de un cura que estaba haciendo un análisis de eso, que él decía que cuando se entrega la Eucaristía, se dice, este es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Este es mi cuerpo. ¿Saben ustedes cuál es la bandera para promover el aborto de las mujeres? Este es mi cuerpo. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Dice, este es mi cuerpo. ¿A quiénes entregaban los niños para ser despedazados en el tiempo antiguo? A Moloch. ¿Se acuerdan? Los niños eran entregados en las manos de Moloch vivos para que fueran quemados como sacrificio. Esa era la forma de adorar a Moloch. Y Moloch era un demonio. Entonces, cuando nosotros vemos estas millones de abortos, lo que está haciendo el ser humano actual está diciendo, está entregando y despedazando a sus niños al mismo demonio que era Moloch. Porque todo esto, Moloch, Astarte, todo esto son demonios. Son demonios. Entonces, cuando nosotros miramos eso y vemos un mundo totalmente entregado a la maldad, al pecado, como dijo, como ese texto que dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno, ¿se acuerdan en qué texto es? Ese texto, si alguien lo puede encontrar, me lo dice por favor. Ese texto es un texto que te refleja lo que está pasando hoy en día y ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, cuando vemos ahí en este versículo 1 del capítulo 4, cuando dice, me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto, lo que viene cuando la iglesia no esté. ¿Y cuando se refiere a después de esto, a qué se refiere? A primera. Isaías 5:20. Ya, Isaías 5:20, anótenlo. Anoten eso, Isaías 5:20. ¿Y qué dice, Pato? ¿Me lo pueden leer? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahí está. Fíjate, así es hoy en día. ¿No se han dado cuenta que es así hoy en día? O sea, si una persona se defiende porque van a entrar a su casa y mata a un delincuente, el delincuente después tiene que, él va a la cárcel. Ya los delincuentes los subsidian, los protegen, mientras que un carabinero, por cualquier cosa, inmediatamente fuera y todo. Todo está al revés. Todo está al revés. Mira lo que dice primera de Tesalonicenses. Acá está, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. Dice, voy a empezar del 15, dice, le decimos esto como una enseñanza del Señor, nosotros los que vivimos, está hablando Pablo, que él está vivo todavía, está hablando de la iglesia, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora, los que niegan el rapto de la iglesia, porque dice que la palabra rapto no está, pero está la palabra griega de aquí es arpazo, que significa quitar con violencia, sacar con violencia. Y se tradujo como arrebatar o arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Tenemos 7 años de tribulación. La iglesia es sacada. El Señor en las nubes dice que también lo dice 1 Corintios, también habla acerca de esto, que dice que en un abrir y cerrar de ojos
seremos transformados, así como en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados y el Señor nos viene a buscar la iglesia sube en las nubes y va al cielo y se desarrolla toda la tribulación. Eso es lo que creemos nosotros. Creemos que es antes de los 7 años de tribulación. Algunos cristianos creen que es a la mitad de la tribulación y otros creen que es al final. O sea que el Señor baja, hace juicio, sube con la iglesia y después inmediatamente baja para empezar el milenio. Eso está como muy difícil de entenderlo con versículos bíblicos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos algo muy interesante, que tenemos que animarnos, tenemos que predicar y no tenemos que perder la fe ni la esperanza de lo que hemos creído. Porque nosotros como cristianos tenemos que tener claro algo, el mundo no va a cambiar para mejor. Si es que hay más cristianos en algún país, si hubiera tantos cristianos acá, personas nacidas de nuevo de la iglesia que sean, quizás podríamos tener un mejor presidente y pare un poco toda esta locura en que estamos envueltos. Pero no va a haber un cambio tan radical, porque esto se trata de algo espiritual. Esto es una guerra espiritual, o sea, acá estamos nosotros en una guerra espiritual. ¿Saben que hay iglesias donde está lleno de gente, lleno, miles, pero no enseñan Biblia y enseñan herejías? Hay una iglesia muy famosa acá en Chile que salió para que el pastor habla de la cuatridimensión de Cristo. Se hizo bien conocido eso. que en realidad no es una trinidad, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la forma en que un Dios que está sobre ellos, que se llama Elohim, que esto tiene mucho que ver con el ocultismo esotérico, y Él está en otro lado, y Él trata con nosotros por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que no es una trinidad, que es una cuadrimensión de Cristo. Es una locura. Y un amigo que estuvo en esa iglesia, porque fue a un funeral, me dijo, Jorge, ¿sabes qué? Es una cosa, viejo, es unos salones maravillosos, salas de clase hermosas, lo último en generación, todo funciona a la perfección, la música, es todo un reino. Millones de dólares hay ahí, invertidos, pero enseñan falsa doctrina. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros los cristianos? Tenemos que entender que tenemos que depender de Dios, del Espíritu Santo, congregarnos y aferrarnos a la verdad de Dios en medio de todo este engaño que viene, porque recuerden, las Escrituras dice que el mundo va a creer al engaño, y dice otra cosa más, gran parte de la iglesia va a creer al engaño, lo que leímos la vez pasada y estudiamos la iglesia de la Odisea. Entonces nosotros tenemos que cuando se le dice sube acá, se da a entender que la iglesia ya es como, ya, subió la iglesia, ahora viene el tiempo con Israel, estos 7 años. Y si ustedes hagan este ejercicio en su casa, después vean del capítulo 4 y lean hasta el 19, no importa que no entiendan todo, pero se van a dar cuenta de algo, la iglesia no se nombra. Entonces, es lo que nosotros podemos ver. Porque el juicio de Dios viene sobre el mundo impío. La iglesia es la novia de Cristo. No recibe la ira de Dios, porque Dios no castiga al justo con el impío. ¿Qué hombre va a maltratar a su novia antes de casarse? ¿Por qué Cristo va a maltratar a la iglesia? Si nosotros somos salvos por medio de Cristo. Claramente tenemos tribulación en el sentido de que todos los que estamos acá, estoy seguro, y los que nos están escuchando acá, todos tenemos situaciones difíciles. En mayor o menor medida, hay algunas muy difíciles, mentales, de enfermedades. Yo, en estos últimos días, que al final quiero que oren por mí, siempre me jactaba de mi buena salud. Me han venido todas las cosas encima, todas. Sordo, con un lumbago, con un reflujo y además loco, o sea, todo. Sordo, todo. Me vino todo encima, sin poder dormir varias noches, sin dormir, con un dolor de estómago, un ardor que después no podía levantar, una locura. Y de repente me di cuenta de algo. Dije, Señor, te doy gracias, porque de alguna manera mi mente está clara. Porque en algún tiempo el enemigo te ataca por tu mente. De repente yo hablo en lengua y sueño, tengo pesadillas. A veces había noches así, eran noches así. Pesadillas terribles, de todo tipo. Y estaba orando al Señor y después
despertaba y no me quería quedar dormido, porque apenas me quedaba dormido, otra pesadilla horrible, de nuevo hablando en lengua y después parándome todo hay esa presión, sueños del pasado, mezclas de cosas. Hay una guerra espiritual, brothers. Por favor, entiéndalo. Hay una guerra espiritual. No se dejen engañar. No estemos tan preocupados del que dirán del hermano, de la reputación de la iglesia, ni de nada. Enfócate en que estamos en una guerra espiritual y tenemos que ser fieles a Cristo. Enfócate en eso. Porque todas estas cosas que son reales, porque son reales, es para sacarnos. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá, en este momento no vemos a algunos que debieran estar acá? Dios quiera que se estén congregando en otro lugar, pero eso es lo que quiere el diablo, quiere sacarte, quiere desenfocarte. Y mira, muchas veces te saca y parece que las cosas están bien. No necesito nada, estoy tranquilo. Wow, ese es el gran engaño. Entonces, el juicio que viene no es sobre la iglesia, es sobre el mundo impío. Sobre estos terroristas cobardes que matan personas inocentes, sobre presidentes que promueven el aborto, la pedofilia, como el presidente que tenemos y como muchos presidentes, y sus ministros y todo ese tipo de gente, y en todos los países es casi igual. Viene el juicio sobre la gente que se burla, que odia. Todos los días están saliendo noticias dentro de algunos, cuando se puede entender algunas noticias fuera de la fake news, que es todo lo que vemos en televisión, que yo no lo veo. Matan 70 cristianos como si nada en Nigeria, en Angola. El Islam mata gente, mata cristianos, persigue cristianos y nadie le interesa. No salen en las noticias. Hay una guerra espiritual y tenemos que estar atentos a eso. No podemos descuidarnos, porque el enemigo va a venir y los va a tirar. Los va a tirar. Mira lo que dice Romanos 5:9, para que nos demos cuenta que Dios no va a castigar a su iglesia. Estos hermanos que dicen, yo he conocido hermanos que han dicho que ellos viven como se les da la gana porque quieren predicar en la tribulación. Si no han podido ser fiel ahora, en la tribulación se van a ir a la chuña. Si ahora es más fácil el tiempo de la tribulación, va a ser un tiempo salvaje y brutal. Mira lo que dice Romanos 5:9, dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados. ¿Por quién? Por Cristo. En su sangre seremos salvados del castigo por medio de Él. Seremos salvados. En otra versión dice de la ira de Dios. Seremos salvos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene sobre aquellos que no lo reconocen a Él. Primera Tesalonicenses 1:10 también. Primera de Tesalonicenses 1:10. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Qué estaba diciéndole Pablo a ellos? Mira, porque le estaban diciendo, oye Pablo, ya, ellos, ¿saben lo que pensaban los cristianos de Tesalónica? Que el Señor había venido y que ellos se quedaron, o sino que las personas que no, que estaban ahí viviendo, estaban esperando la venida del Señor, pero muchos ya no tenían esa esperanza, porque no veían que estas cosas funcionaran. O sea, ellos pensaban, Dios sacó de alguna manera a los que se murieron, están en Cristo y nosotros ahora estamos en la tribulación, pero no era así. Mira, dice, y esperad de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y es quien nos libra, mira lo que dice, de la ira venidera. De la ira venidera, es lo que Pablo pensaba. Pablo le decía, tenemos que estar tranquilos porque aunque empezó esta persecución y cada día es más difícil, el Señor nos va a sacar. Pablo murió pensando en que venía el rapto en su época. Él pensó eso. Y Dios quiere que todos pensemos, siempre los cristianos, que el rapto viene en nuestra época. Pero de acuerdo a profecías bíblicas, de acuerdo a los hechos que estamos viendo en la historia actual, nos damos cuenta que estamos más cerca que nunca. Una fecha que es coyuntural, ¿quién me la puede dar? De la historia, 1948.
se produce, recuerda lo que dice uno de los profetas, dice, oh, ¿nacerá una nación en un día? Nació en un día de mayo, no me acuerdo qué día de mayo era. Se constituyó Israel, recupera su territorio, primera parte, pero no se ha restaurado espiritualmente. Exacto, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué Israel va a pasar por el sufrimiento más grande? La Escritura dice que el tiempo que viene sobre Israel es el más duro de todo. Es más duro que el del holocausto nazi. ¿Pero por qué va a pasar eso? Porque no se quieren arrepentir. Seamos honestos, en muchas cosas los judíos son bastante, pagan bien a la gente que trabaja, las tratan bien, a los palestinos que viven allá los tratan bien y eso está bien. Pero también es, por ejemplo, Tel Aviv, la capital del mundo gay. Marx era judío. Marx era judío quien empezó con esta... Oye, te digo una cosa, esta cosa ideológica del comunismo es satánica. Te lo digo, hay demonios detrás de eso. O sea, estas personas cristianas que dicen que son comunistas, no puede ser. No puede ser. O sea, tú no puedes decir soy cristiano y soy comunista, o soy comunista y soy cristiano. ¿Cómo vas a hablar de algo así? Pero hay personas engañadas en la iglesia y muchas veces son personas como muy buena onda, muy amables y todo, pero oye, qué comunión tiene Belial con Cristo cuando habla de los yugos desiguales? ¿Lo puedes aplicar? O sea, ¿cómo puedes ser tú apoyar una ideología que es pro aborto, pro pedofilia, anti-Israel total? ¿Cómo tú puedes apoyar eso y decir, bueno, pero yo soy cristiano? O sea, entonces cuando en el tiempo antiguo, cuando los judíos pasaban sus niños a Moloch, el Señor hubiera dicho, bueno, no importa, al final igual me sirven a mí. No, vino el juicio sobre Israel. Israel perdió su nación, fueron muertos, fueron asesinados, sus mujeres fueron violadas. ¿Pero por qué? Porque ellos no fueron fieles a Dios. El cristiano que está en una iglesia y que está viviendo su vida a su manera, sin tomar en cuenta a Dios, quizás nunca ha sido cristiano porque a la gente le gusta la religión, o si no, está arriesgando que no sea parte del rapto. Y esto no está hablando porque yo leo algunas cosas y algunas personas dicen, si no eres santo no puedes ver a Dios. O sea, santo, la palabra dice sacado hacia afuera, pero no un santo que sea una persona que sea tan buena, tan moral, si eso no existe. No existe eso. Una cosa que tenemos que tener clara, no vivimos para el pecado, pero pensar que nosotros somos personas tan buenas, tan morales, eso no es así, porque somos salvos por gracia, no porque los hechos que podamos mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Dice que Él nos libra de la ira venidera. ¿Sobre quién viene la ira venidera? Sobre el mundo impío. Los que están haciendo estas leyes, los que están promoviendo todas estas locuras. ¿Qué pasa si ahora viniera de nuevo el juego de control con la vacuna? La vacuna fue un juego de control. En un momento todas las personas estaban en sus casas, fue un juego de control. Recuerden que después viene un sistema con una marca, con una forma de economía, con una forma social, cultural y religiosa. Rick Warren, ¿quién ubica a Rick Warren? El que escribió Una iglesia con propósito. Yo lo vi en un video hablando del Papa, promoviendo el ecumenismo y diciendo que le había rezado a la Virgen María cuando su hijo se suicidó. Yo te digo, ¿cuántos cristianos tienen a Rick Warren como una eminencia del cristianismo? Pero no lo son. Hay un engaño. Ahora lo que está pasando con el mundo reformado, que salió a la luz, que después que decían, hablaban en contra de la fe, porque decía que ellos le sacaban el dinero a la gente y ahora ellos salieron son millonarios. La misma cosa, pero con otro discurso. Son millonarios. Y están pidiendo dinero ahora, están pidiendo dinero. Porque tienen menos dinero. Entonces te das cuenta, no ha cambiado nada, sigue siendo igual. El cristiano vive para Cristo. ¿Por qué Cristo nunca salió con estas escuelas de teología de la época? ¿Por qué no salió con ninguna? Seamos claros, con ninguna.
No se alió ni con los maestros de la ley, ni con los escribas, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con nadie, porque estaban contaminados ya. No querían cambiar igual que ahora. Toda esta estructura religiosa que existe, que tienen áreas de poder y que tienen personas, ahora hay personas cristianas ahí, sí, pero hay una estructura de poder y se van alejando, como la iglesia de la Odisea. Pero en algún momento, ¿qué piensan? Que se acuerdan del mismo de la Odisea. Volvamos a Apocalipsis. En el versículo 18 de capítulo 3, donde dice, en el 17, dice, tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero ¿qué le dice el Espíritu de Dios? Cristo le dice a esa iglesia. Le dice, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Ellos tenían autosuficiencia, era una iglesia que tenía dinero, en una ciudad próspera, tenían comité para una cosa, hacían obras lo más probable, hacían clase a los niños, clase para matrimonios, clase para solteros, clase para tercera edad. Esa no existe. Bueno, vamos a empezar algo así, clase para tercera edad. Con ejercicio puede ser, primero ejercicio y después las clases. Baile, a lo mejor. Pero eso, como el booster que me contó mi amigo, dijo, oye Jorge, era espectacular, una cuestión, dijo, pero apoteósica. Y el hombre enseña falsa doctrina. Y uno diría, pero ¿por qué está lleno de gente? Porque la iglesia dice, acá en la escritura dice que los posteros tiempos habrá engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y qué dice después? Se amontonarán a oír. Se amontonarán a oír. Entonces nosotros no nos miremos de esta perspectiva, y decimos, pero nosotros somos pocos, no tenemos nada. Pero que bien, bien, bien la iglesia. ¿En qué momento la iglesia su reputación es más importante, su edificio, que los que enseñen ahí tengan título de la universidad, de la que sea, de Harvard, de lo que sea? Porque yo he escuchado a algunos apologetas de esta generación que dicen, no, pero es que el doctor tanto que estudió en la Universidad de Harvard dice esto, y otro dice, no, pero es que estudió en divinidad en tal universidad dice esto otro, y otro dice, no, es que el profesor, es que ninguno de esos tiene idea, porque no conocen Biblia, ni creen en el Espíritu Santo. Siempre fue así. ¿Se dan cuenta cómo es la imagen? ¿Cómo lo hace Dios? Parece que no eres nadie, ni para el mundo, ni para el mundo religioso. No hay dinero de fondo, no hay tremendos títulos. Yo tengo un título ad honorem de pastor de una escuela bíblica americana. No sé dónde está. Es bien bonito, grande. Ad honorem. No es malo eso, pero si estás en la palabra. Y no era tampoco una mala escuela bíblica, porque generalmente las escuelas bíblicas no son tan malas como estas universidades que venden cartones a personas que tienen esta orgullo personal de tener un gran título porque saben mucho, pero mucho acerca de Dios. Y he escuchado a algunos decir, pero dame tu credencial académica, porque ¿quién eres tú para decir que esto es así? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos personas que amamos la Biblia, que la leemos, que la estudiamos y creemos en el Espíritu Santo. Eso es lo que somos, cristianos. Mira, veamos después lo que dicen los otros versículos. Dice, al instante quedé bajo el poder del Espíritu. ¿Bajo qué poder quedó acá Juan? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo es, cuál es la clave, cuál es el código para entender estas cosas? Capítulo 4, versículo 2. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. O sea, imagínate Juanito que está en la isla de Patmos y de repente ¡pum!, lo lleva al cielo y le dice, mira, te voy a mostrar lo que va a pasar al final de la historia. Y mira y dice uno,
tenía el aspecto, el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. O sea, la visión que tuvo de Dios era de jaspe y de cornalina, así, con brillo, con intensidad, con una cosa increíble, porque nosotros tenemos ciertas imágenes, pero no conocemos completamente. Está ahí el trono de Dios. Y alrededor del trono había 24 tronos más pequeños, y estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropa blanca y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, o sea, escuchan voces, relámpagos y truenos, pero así tremendos, así imponentes. Ardían, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, la totalidad del Espíritu Santo, todo el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Hay hay diferentes interpretaciones, pero lo que yo encuentro que es lo más certero, es lo que yo creo. Si me equivoco no hay problema, porque ¿quién acá te puede asegurar cómo son todas las cosas? Que son los 12 patriarcas que representan a Israel, el tiempo de la ley, de la revelación a Israel, y los 12 apóstoles de la iglesia. Yo creo que es lo más coherente, porque 24 ancianos que están en tronos. Recuerden que los patriarcas están en una posición de que ellos fueron los que dieron inicio a Israel, y los apóstoles dieron el inicio ¿a qué? Al Evangelio de la Gracia. Y mira, esto acerca del Evangelio, porque algunos niegan el milenio. Cuando se habla de que el reino de Dios, va a haber un reino de Cristo en la tierra, tiene que cumplirse ese reino. Israel tiene que ser en algún momento un país que el centro del mundo. Tiene que cumplirse eso. Esos 1000 años tienen que cumplirse, por eso que habla del reino de Dios primeramente. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio. Ahora, yo me he tratado de imaginar esto cuando estoy bajoneado, digo, me voy a imaginar el cielo. Y me trato de imaginar un mar de vidrio, porque eso da ánimo, ¿cierto? Pero cuesta imaginar algo así. Juan lo está viendo y trata dentro del medio, de la época, de lo que él conocía, trata de darle una imagen. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. No dice, mira, no dice ángeles. Nosotros le llamamos ángeles a todos los seres espirituales. Llamamos ángeles y demonios. Pero realmente el griego, cuando se habla de ángel, está hablando de mensajero, que es un mensajero. O sea, el término ángel así, siendo bien objetivo, no está hablando de un ser espiritual que es un mensajero, pero nosotros encerramos a todos dentro de los ángeles. Ángeles caídos, demonios, arcángeles, todo eso que no, esa información es información que algunos tratan de explicar, este ojo significa esto significa esto. No teníamos idea. O sea, piensan que veamos un ser que dice ahí que, y en el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. ¿Te has imaginado algo así? Ojos por delante y por detrás. Dice seres vivientes. Al parecer no tenían una imagen humana o parecido al hombre. Porque dice seres vivientes, si no habría dicho semejante a imagen de hombre. Tratando de darlo a entender, dice seres vivientes. Ahora, imagínate un ser con ojos por todos lados. Pero que son seres que sirven a Dios, porque mira lo que dice después. El primer ser viviente parecía un león. Podríamos decir, wow, está hablando de Cristo como el león de Judá, podríamos decir. El segundo parecía un becerro. Wow, está hablando como Cristo, como el que se inmoló por nosotros, ¿cierto? El rostro del tercero era semejante al de un hombre, Cristo encarnado. Podría ser una simbología, ¿cierto? Y el cuarto parecía un águila en vuelo. O sea, creo que el águila que es como soberano, el águila que vuela y ve todo. Si se das cuenta, lo que estos seres vivientes son los que sirven a Dios. Ellos están sirviendo a Dios y ellos son parte del plan de Dios, porque los días finales que vienen, el mundo espiritual se va a desatar. Recuerden que vamos a ver nosotros en Apocalipsis que los demonios van a andar entre nosotros. O sea, no entre nosotros, yo no voy a estar, entre los que estén en esa época.
Mira lo que dice después, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos, por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando nosotros miramos este tipo de cosas, de estos seres, si decimos seres angelicales, estaríamos diciendo de estos seres mensajeros. Pero de estos seres vivientes, si se dan cuenta, seres vivientes calza más que ángeles. Sabemos que hay arcángeles, querubines. Satanás era un querubín. Satanás era un querubín, o sea, él era se dice que era el ángel más hermoso y más poderoso creado. Ahora, ¿por qué digo se dice? Porque algunos dicen que el poder que tenía Luzbel o Lucifer después era el mismo poder, por ejemplo, que tenía Miguel, el arcángel Miguel. Hay querubines, hay arcángeles que son seres espirituales muy poderosos. Hay ángeles también o mensajeros que se usan, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, los mensajeros que llegaron en Sodoma, por ejemplo, y Gomorra, y algunos que intervinieron. En Hechos dice que algunos han tenido ángeles en sus casas. No sé si ustedes a lo mejor alguna vez tuvieron un ángel en su casa, a veces algunos sin saberlo, tuvieron ángel en sus casas. Pero cuando vemos todos estos seres vivientes, nosotros entendemos también que lo que dice Efesios 6:12 nos da una nueva dimensión de lo que es la guerra espiritual, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Porque si nosotros leemos 6:12, dice, la batalla que libramos, ¿se dan cuenta? O sea, Pablo está diciendo la batalla que todos nosotros como creyentes en el mundo libramos. Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, porque nosotros tenemos enemigos. Nos atravesamos con personas, algunas veces puede ser incluso dentro de la iglesia, o gente que no es de iglesia y nosotros nos atravesamos con la persona, nos enojamos, pero acá dice que eso es solamente un reflejo de lo que hay realmente detrás, que nuestra batalla no es contra personas, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Mira, ¿quién gobierna las tinieblas de este mundo? ¿Quién la gobierna? Satanás, pues él es el príncipe de este mundo. Él dice, recuerda cuando trató de tentar a Jesús, le dijo, todo esto a mí me fue dado, yo a quien quiero se lo doy. ¡Wow! Y si nosotros decimos, oye, pero hay influencia de Satanás en este mundo, está lleno, por Dios. Recuerden la Olimpiada en París, la burla horrible de la Santa Cena. Y tiene un simbolismo todo eso. Tiene un simbolismo, había un niño, había una mujer que era transgénero, había todo un cuento ahí. ¿Qué es lo que es eso? No es adorar a los demonios? ¿Qué hace la gente que está ahí? ¿No es adorar a los demonios? Algunos conscientemente saben, otros no, pero siguen engañados. Prefieren el engaño, prefieren el mal. La mayoría va a preferir el mal. La mayoría no va a ser salvo. Mira, dice, contra huestes, principados y potestades que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sé si ustedes se han dado cuenta que está pasando ahora algo que está desatada de nuevo la cosa de los extraterrestres, las abducciones. Hay muchas abducciones, hay muchas pistas y muchos que estudian las escrituras y están viendo que en el mundo antiguo, recuerden, con Noé, una de las cosas que pasó es que los vigilantes, que algunos le llaman los ángeles caídos, que eran estos seres espirituales, que vieron a las mujeres y la tomaron de ellas y tuvieron relaciones y nacieron los gigantes de la antigüedad. Cuando Noé vino, o sea, cuando Noé fue llamado, es porque Noé estaba genéticamente puro, no se había contaminado con todas estas relaciones que habían estos ángeles con mujeres, que nacieron los varones de renombre de la antigüedad, que eran personas importantes e inteligentes, de renombre. Fíjate ahora, en este momento, si ustedes ven las cosas de las abducciones, está pasando mucho de esta cosa como mezclas. Pero ya no hablamos de seres de ángeles, estamos hablando ahora de extraterrestres, que nos vienen a ayudar, que nos vienen a cooperar, que quieren hacer, que ellos quieren que las personas no sigan con la cosa nuclear. Escuchaba otra vez un abducido que decía que, mira, él decía que su mensaje más importante es
que en el universo hay muchas razas y que en esa raza no hay ni género, ni religión, ni nada. Que había que elevarse espiritualmente y que después de eso él se fue a la India y empezó a estudiar en la India para estar más preparado para estos contactos con extraterrestres. La escritura dice que durante la tribulación los demonios van a andar en medio nuestro. Algunos van a ser sacados, dice, de estas prisiones de oscuridad y van a atormentar y van a matar gente. Los juicios que vienen, la ira de Dios es Dios mismo enviando. Dios mismo va a enviar el asteroide que va a caer, la contaminación de las aguas, los terremotos gigantescos. Porque ahora en este momento, cuando tú ves una tormenta, ves un tifón, este tipo de cosas, ¿quién es quien la envía? ¿Quiénes piensan ustedes? ¿Que la envía a Dios? No, porque ¿qué dice? Se le dio a Satanás la soberanía de este mundo. Por eso que vienen cosas terribles, pero es acotado, porque Dios le da hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Es Satanás que envía, el diablo es quien envía estas cosas. Todas estas cosas. Pero en el tiempo de la ira de Dios va a ser Dios enviando a sus ángeles vengadores a traer juicio sobre un mundo malvado. Es una cosa increíble. Por eso que la iglesia no va a estar ahí. Porque el juicio es sobre los eternamente rebeldes que van a adorar al diablo. Yo cuando recién me convertí, yo decía, me reía de estas cosas y digo, adorar al diablo. Oye, ¿quién puede dudar en la actualidad que la gente va a adorar al diablo? Si ya es evidente, es evidente. Muchas personas en el mundo del arte, en el mundo de los negocios, oye, hay cosas que han salido a la luz, los gobernadores, presidentes, yendo a lugares donde hay magia, brujería, que llegan en helicóptero, llegan, se bajan gente importantísima y van y hacen su brujería y piden la ayuda. Eso es real. Eso es real. El hombre sigue siendo el hombre que siempre ha sido. Totalmente engañado por el pecado. Entonces hay una guerra espiritual. Son una cantidad de huestes y potestades, un ejército bien organizado, dirigido a destruir al hombre. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a Jesucristo y también al mundo angelical, que son los mensajeros de Dios para cuidarnos, cubrirnos, enseñarnos, guiarnos. Dios no nos va a dejar tirados, chicos, no nos va a dejar tirados, de verdad. Tienes que afirmarte en eso en fe, porque lo que el diablo quiere es que tú, en tu interior, tú seas. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso que nosotros no podemos ceder y por eso que hay que congregarse y hay que estar atento a las reuniones de oración y atento a todos con todas las limitantes que tenemos nosotros, porque ahí está la batalla. Volvamos entonces para los últimos versículos. Versículo 9 dice, cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El mundo entero creado por Dios, el mundo espiritual, honra y adora a Dios. Nosotros vamos a honrar y adorar a Dios cuando estemos delante de su presencia. Incluso, fíjate, los demonios rebeldes a su tiempo van a tener que inclinarse ante el Señor. Dice que todos van a tener que inclinarse en el juicio que viene en el trono blanco, en el juicio final, los pecadores se van a inclinar ante Dios igual y van a ser echados al lago de fuego. Pero en algún momento va a llegar en que Dios va a tener todo el control de todo. Por ahora se adora en el cielo todo este mundo espiritual que hay ahí, todos los creyentes que han muerto antes que nosotros, como decía Pablo, y los que estén muriendo, estamos adorando. Pero va a llegar un momento que toda la creación va a tener que adorar e hincarse ante Dios. Pero nosotros como iglesia no estamos puestos para la ira de Dios, no estamos puestos para el castigo de Dios. ¿Sufrimos tribulación? Sí, lo sufrimos, pero vamos a la eternidad.
vamos a la victoria total. Y esa es nuestra batalla. Y la batalla en la que estamos. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, brother, quiero decirles que tenemos ya un local, pero que estén orando. Que estén orando porque el martes tenemos que hacer una última gestión y esto sería en Providencia, en el metro Pedro de Valdivia. Vamos a dar todas las indicaciones. El horario va a cambiar, va a ser a las 12 del día. El horario va a ser a las 12 del día. Va a cambiar el horario y esperamos que se concrete todo esto. Vamos a estar bastante cómodos ahí. No es el lobby donde nos vamos a juntar, no es tan grande, pero es cómodo. Vamos a tener también baños buenos, también donde puedan los niños estudiar, vamos a estar solos. Es en un quinto piso y es fácil de llegar y fácil porque es un edificio antiguo. Así que les pido que estén orando por eso. Y al final, bueno, ahora de verdad que nosotros terminamos acá. Ahora vamos a terminar acá y ahí les cuento. Adiós a los que están mirando, esto es privado. No, que estén bien.